Muy buenas tengan ustedes, mis queridos amigos, oyentes, fieles, miembros, a todos. Buenos días, un día que comienza a las 5 de la mañana. Estamos todos estos días de fiesta, pero la fiesta también se acompaña de oración. Y nosotros tenemos las horas canónicas muy bien repartiditas. Entonces, pues rezamos y aprovecho la madrugada para poder compartir con ustedes y luego dedicarme a otras obligaciones. Hoy vamos a hablar porque es 25 de julio, un día muy importante, no solo porque es mi cumple, sino porque celebramos el día de Santiago Cebedeo, o Santiago el Mayor, patrón de España y por supuesto Galicia, junto con toda España, pero principalmente Galicia, está de fiesta. Compartimos nuestra hermandad con estos feligreses que han hecho el Camino de Santiago, que hoy se encuentran, con todo el que busca Santiago Apóstol, con los gallegos, a los cuales les envío una gran bendición, todo mi amor y desear estar con ustedes en la próxima peregrinación, que será el 25 de julio del próximo año, 25. Fíjense, 25 de julio del 2025 pensamos estar por Santiago de Compostela y ver si hacemos el camino también, si Dios nos ayuda. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Santiago Cebedeo, porque muchos saben que es Santiago Apóstol, pero hay dos Santiagos. Santiago Cebedeo, es conocido como Santiago el Mayor, que fue, según diversos textos de los evangelios sinópticos, Hechos de los Apóstoles, uno de los más destacados y amados apóstoles de Jesús de Nazaret. Es conocido como el Santiago el Mayor, les decía, para distinguirlo de otro miembro de los 12, que era Santiago el Menor. Bueno, Santiago Cebedeo nació, probablemente se dice que en Betsaida, Galilea. Fue hijo de Cebedeo y Salomé y hermano de Juan, el apóstol. Santiago Cebedeo pertenecía al círculo íntimo de Jesús, que estuvo con él en ocasiones especiales. Vamos a poner 4 ocasiones especiales en las cuales comparte directamente con Jesús y por eso es de su círculo íntimo. Primera, la resurrección de la hija de Jairo. Segundo, la transfiguración. Tercera, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retira a orar antes de su pasión y muerte, luego de la última cena. Y también es testigo de las apariciones de Jesús el día de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Según los libros de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encuentra a Santiago en una esperanza, en una espera orante, siempre como uno de los máximos referentes de las comunidades cristianas. Incluso en las festividades, los más llamativos siempre han sido San Pedro y San Pablo y posteriormente Santiago Apóstol. Y veremos por qué, por las grandes festividades que se celebran en su honor y que están muy ligadas a cuando España luchaba contra los musulmanes. Invocaban la figura de Santiago Apóstol con una frase que decía Santiago y cierra España, y muchas de estas situaciones se daban y por eso Santiago adquiere un matiz un poco político, un matiz militar, y por eso es que España le pone a Santiago Apóstol el título de patrón. Ahora, Simón, Pedro, Juan y Santiago son, junto con María de Magdala, los que más juntos están con Jesús. Siempre la acompañan en los momentos más importantes. Se sabe que Santiago es el que toma el mando, la influencia de Jerusalén, y el que tomó esta cristiandad que iba saliendo en medio del pueblo judío. Es Santiago precisamente quien se hace cargo de estos primeros cristianos. La historia nos dice que murió a manos del rey Herodes Agripa I, no confundir con otros Herodes, en Jerusalén en los años 41 y 44 de nuestra era, posiblemente decapitado
es lo más seguro. Es de los pocos apóstoles que no padecieron un gran martirio, podríamos decirlo, pero fue decapitado, según la tradición eclesiástica, que es respetable. Ahora, déjeme darle un dato curioso. Este es uno de los que le comentaba en otros posts, que le dice a Jesús que consuma por fuego una de las ciudades que no los habían recibido. Le dice: enviemos fuego sobre esta ciudad, y Jesús los reprende. Cabe destacar que la madre de Juan y Santiago era Salomé. Y Salomé aparece un poco a veces muy tenue, otras veces podemos decir es ella. Aparece como una de las mujeres que seguían a Jesús, ese grupo selecto de mujeres que nos dice la Biblia eran seguidoras del Señor. Ahora bien, de acuerdo a la tradición cristiana, recuerden que nuestra iglesia, nuestro patriarcado, no le concede a la tradición una autoridad en forma de ley, pero sí todo mito no quiere decir que sea una mentira. Dentro de un mito hay una realidad, pero no una realidad que podríamos decir es certera. Pero ojo, todo mito tiene un poco de realidad. Y sucede lo mismo con esto. Pues de acuerdo a la tradición cristiana se dice que entre el año 4, específicamente el 2 de enero, la Virgen María se aparece a Santiago el Mayor en Cesarea Augusta. María llegó a Zaragoza en carne mortal, dicen. O sea, una aparición de María. Recuerden que María, según también la mitología, los mitos, las leyendas y las tradiciones, se dice que antes de morir pidió una gracia, y era ver a todos sus hijos espirituales. Y bueno, pues esta gracia fue concedida a María y se le aparece a Santiago en Cesarea Augusta, que es Zaragoza, en carne mortal, mucho antes de su asunción, ¿no? Y como testimonio de su visita, deja una columna de jaspe que se conoce hoy popularmente como el Pilar de María. Se dice que después de esta visión de María, Santiago presiente que María va a morir, que María no está bien. Otros dicen que no, que fue precisamente que retorna a Jerusalén. Ya se supone que él estaba, se le gusta Zaragoza, ya Santiago estaría en España, y retorna a Jerusalén no solo para visitar las comunidades cristianas, sino también para ver a María, la madre de Jesús. Se dice que ella seguía viva allí en la capital de Judea. Su aparición fue precisamente una premonición de su pronta partida. Santiago llega justo antes de su dormición, que es como se le llama en las iglesias orientales, la dormición de María. Y allí, en Jerusalén, es donde muere Santiago a manos de Herodes Agripa I, un martirio que se dice le cortan la cabeza con una espada. Fue ejecutado. Y la leyenda termina con que dos de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, que dicen que se los había llevado a Pedro para que los consagrara obispos, cosa que es poco probable porque todos los apóstoles tenían una autoridad dada por Jesús, no solo Pedro, aunque la Iglesia Católica Romana ha utilizado esto para decir era Pedro el que creaba obispos, más ningún apóstol lo hacía, pero sabemos que no es así. San Andrés en la Iglesia Ortodoxa crea su apostolado, no tiene que ir a ver a Pedro para ordenar obispos. Pero bueno, Atanasio y Teodoro tomaron el cuerpo de Santiago. No se sabe si lo conservaron de alguna manera. Unos dicen que lo embalsamaron, otros dicen que esperaron el tiempo prudente dentro de las tumbas, en una especie de que se colocaban osarios, y de allí lo llevan. Pero bueno, se dice que conservado de alguna manera, hubo alguna conservación para retornar su cuerpo por el mar Mediterráneo en una embarcación que dicen que era de piedra, y habría bordeado todo el Atlántico nuevamente hasta Galicia. Toma el Mediterráneo y bordea las costas de la península hasta llegar nuevamente a Galicia, donde lo enterraron justamente en la Iria Flavia, donde el obispo Teodomiro lo halló en el siglo IX.
Ahora, hay un punto que es discusión candente entre nosotros, los que nos ocupamos de la teología, nuestros hermanos orientales, la iglesia romana, la iglesia anglicana, los luteranos y otras expresiones no le han dedicado a esto un verdadero interés, pero sí entre las comunidades católicas. Y es si realmente sus restos están en España. Esto a los españoles no les va a sentar nada bien que se les ponga en duda, pero nuestro trabajo es dar historia, ciencia, teología, y bueno, Santiago realmente no está solo en España, está en el corazón de todos los fieles católicos. Y esto es bueno decirlo, no hay santo de una tierra, los santos son universales. En 1589 Francis Drake, famoso, amenazó Compostela después de desembarcar en A Coruña, La Coruña, como le dicen hoy, pero haciendo un guiño a los gallegos, A Coruña. Ahí estaba el arzobispo Juan de San Clemente y acuerda con el cabildo de la catedral ocultar todo lo importante que habría en la catedral, por supuesto, entre ellas los restos de Santiago, que fueron depositados en un escondrijo en el ábside de la capilla mayor, o sea, detrás del altar. Ahora, estos restos no son encontrados. Fíjense, en 1589 Francis Drake amenaza a Compostela, el obispo Juan de San Clemente dice escóndanlo. Y fueron encontrados luego a 30 metros de profundidad respecto del suelo en unas excavaciones que se realizan entre el año 1878 y 1879 por don Antonio López Ferreiro. Quiere decir que estuvieron ocultos estos huesos, estos restos, más otras cosas de importancia de la catedral, desde 1589 hasta 1879. Bastante tiempo, ¿verdad? Ahora, en las excavaciones se pudo encontrar entre los restos de un mausoleo romano que ya estaba, una inscripción sepulcral en griego. Ahora, esta inscripción sepulcral pasa como con la de Pedro, que dice Petrus eni, Pedro está aquí. Bueno, pues aquí sucede algo parecido. En griego dice Atanasios mártir. Bueno, recuerden que Atanasio y Teodoro eran discípulos de Santiago. Por tanto, si ahí estaba Atanasio, había una probabilidad de que también estuviese Santiago. Pero no basta ahí. Siguen la excavación y encuentran 3 personas distintas. 2 de edad mediana y una en el último tercio de vida, que es lo que lleva a identificarlos con las tradicionales las tradiciones que hemos comentado de que Santiago estaba con sus discípulos Atanasio y Teodoro, quienes llevan su cuerpo. Por supuesto, ¿qué sucede? Todo el mundo dice, pues, si 2 son de edad mediana, uno es Atanasio, otro es Teodoro, y ese hombre que es de una edad de un último tercio de vida, pues entonces es Santiago. Da bastante esto una certeza. Sin embargo, el Papa León XIII no ve bien esto. O sea, no es que no lo vea bien, no se siente seguro, tiene dudas, no está seguro. Entonces envía a Monseñor Agostino Caprara, quien era en ese momento promotor de la fe en el proceso de Santiago, y le dice, examine usted sobre el terreno, lléguese hasta allá y examine usted sobre el terreno este asunto. Y Caprara hace su trabajo de indagar, pero no obstante manda a analizar primeramente el presunto resto de Santiago. No toca a los otros, dice, analicen este, que es el que me dicen ustedes que es de la edad después de la tercera, tal. Después en el último tercio de vida, analicen este. Bueno, se hace la investigación, se analiza el presunto resto de Santiago que se veneraba en Pistoia, y esa tarea está a cargo de una eminencia de la época, que es el doctor Chiapelli, quien dictamina que se trataba de una apófisis mastoidea
derecha con restos de sangre coagulada. Una pieza que habría sido, por supuesto, al perder el mastoide derecho, eso es porque se corta la cabeza. O sea, refuerza la idea de que ese es Santiago y que al faltar el mastoideo y hay una marca de coágulo y que esa pieza es separada a consecuencia de una decapitación, pues blanco y en botella leche. Y así con estos datos, el Papa en una bula reconoce entonces como verdaderos los restos de Santiago y son venerados en Galicia. Pero quedaba por constatar la datación cronológica de los restos. Y esto lleva a que a mediados del siglo XX, muchas voces críticas, como Claudio Sánchez Albornoz, otra eminencia, se muestre un poco chocante con esa rapidez con la que se dice que sí, son los restos de Santiago. El Papa hace una bula, dice, no, pero un momento, aquí no se han hecho dataciones cronológicas de los restos. Entonces vamos a verlo. Y esta persona no es más que don Claudio Sánchez Albornoz. Y don Claudio Sánchez Albornoz es una persona muy docta, muy imbuida en la historia, en la teología, en las ciencias, y hace una pequeña reseña que cito a continuación. Esto dice don Sánchez Albornoz: pese a todos los esfuerzos de la erudición de ayer y de hoy, no es posible, sin embargo, alegar en favor de la presencia de Santiago en España y de su traslado a ella una sola noticia remota, clara y autorizada. O sea, señala que Santiago no estuvo nunca en España. Un silencio de más de 6 siglos rodea la conjetural e inverosímil llegada del apóstol a Occidente, y de 8 siglos la no menos conjetural e inverosímil traslación, la traslación de los restos. Solo en el siglo VI surgió entre la cristiandad occidental la leyenda de la predicación de Santiago en España, pero ella no llegó a la península hasta fines del siglo VII. Esto lo dice Sánchez Albornoz en su primero. Esto fue un ensayo que se llamó En los albores del culto jacobeo, en Compostelanum 16, año 1971, en las páginas 37-71. Después se convierte en un libro que, por favor, léanlo, es un libro muy interesante. Por tanto, el señor don Claudio Sánchez Albornoz, producto de su trabajo de muchos años, determina que Santiago nunca estuvo en España, pero sí podían haber estado en España sus discípulos Anastasio y Teodoro. Después las cosas se complican porque las excavaciones siguen y se dan cuenta que hay un cementerio. O sea, si hay un cementerio romano, pueden existir muchos más decapitados. Entonces no se llega a una conclusión. La ciencia y los historiadores no se ponen de acuerdo. Entonces, España, esa tierra querida, mantiene que sí, y otros en las iglesias orientales mantienen que no se movió de Jerusalén, pero sus discípulos sí, y otros dicen que nadie se movió de Jerusalén, para nada. Esto es bastante, ha dado un problema entre la cristiandad española y el resto, muy grande y muy serio, siglos atrás. Hoy todavía queda como algo de que tenemos una joya, y realmente la tienen, porque tienen la fe en Santiago Apóstol. Pero Santiago es universal, es de todos y tiene su templo, su dedicación, su gente está en Galicia. Aunque nunca hubiese pisado Galicia, Santiago está en Galicia. Podemos decir que Santiago está en Galicia porque el corazón del pueblo español y sobre todo del pueblo gallego lo ha llevado hasta allí. Ahora, el culto a Santiago tiene particularidades, tanto la catedral, que es preciosa, está, el famoso botafumeiro, que es el incensario o turíbulo más grande que existe y que es impresionante verlo, como esos hombres, que son varios
van moviéndolo y empieza en forma de péndulo, pero toma una fuerza que parece que va a salir por el techo disparado. Es precioso ver realmente el Botafumeiro de la catedral. También tuvieron durante mucho tiempo el Códice Calixtino. Ahora el Códice Calixtino, el Códice de Calixto. Esto es una historia muy reciente porque fue para acá, o sea, incluso hay programas de televisión española que hoy siguen retransmitiendo lo que pasó con el Códice Calixtino. Bueno, lo robaron. Quien lo roba es alguien de la misma iglesia, después lo devuelven, bueno, recuperan el códice. Esto sacó un entramado dentro de la curia propia de la catedral que empezaron buscando un códice y terminaron encontrándose un entramado de robo, de blanqueo, de todo. Lo encontraron de todo. Esto lo doy como un detalle para el que quiera buscar, no se va a aburrir de ver estas series documentales españolas que nos van llevando por la historia del códice, pero nos va llevando por otras cosas que pueden ser muy entretenidas, porque a la Catedral de Santiago le faltan todavía cosas. Entonces, bueno, no puede decir se la habrán llevado a ellos o no. Siempre el ser humano, cuando no controla sus pasiones, se convierte en detective. Pero bueno, a veces ser detective es algo bonito porque nos metemos en la historia. Así que por favor búsquenlo, el Códice Calixtino, sobre cómo fue su robo y devolución, y les gustará mucho. Pero lo más importante que hay en torno a la figura de Santiago Apóstol es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es algo que hay que hacer en la vida. Caminas, vas llegando pueblo por pueblo, te hospedas en las hospederías que tienen las hermanas, las monjitas. Ahí ellas ponen un cuño y cuando usted lleva todo eso sellado, que llega frente a la catedral, muchos lloran. Las personas lloran porque han tenido un trayecto difícil, los pies cansados, el mal dormir. Pero cuando llegan ahí le dan algo que se llama la compostelana. ¿Qué es la compostelana? Pues es como una especie de diploma o reconocimiento acuñado, firmado, lacrado, o sea, con todas las de la ley, que muy pocos tienen. Y hay unas que se venden que son falsas, pero distan mucho de ser las reales. Y estas personas se dice que entran en un periodo de gracia y se les daba una indulgencia. Hoy lo hacen todo tipo de personas, creyentes o no, a los que les gusta el senderismo, a los que les gusta la historia, y otros que dicen quiero ganarme la compostelana, porque realmente es como ganarse un premio a la resistencia, porque no se hace en un día el Camino de Santiago, lleva mucho tiempo. El que lo hace en auto, les recuerdo, o sea, quien lo hace en auto, que si usted lo hace en auto no le dan la compostelana, porque la compostelana es, usted lleva el librito donde en cada lugar le sellan, le ponen un sellito en tal. El Camino de Santiago tiene, digamos, como varios hospedajes que pertenecen casi todas a órdenes monásticas, y ahí le ponen un sello. Pues si a usted le faltan sellos, pues usted no tendrá la compostelana. Así que si va a hacer el Camino de Santiago, hágalo bien, no sea perezoso. Si lo va a hacer, hágalo bien y con fe. Y junto a Pedro es el que más solemnidad, junto a Pedro y San Pablo, la fiesta de Pedro y Pablo se celebra junta, pero es el que más solemnidad alcanza por cuanto a esas festividades. Es patrono de los viajeros y peregrinos. Por ese peregrinaje es patrono, por eso lleva la concha peregrina, por su peregrinar, por ese viaje mítico, verdadero o falso, no nos interesa. Nos interesa la figura, no leyendas que no nos aportan realmente nada. Santiago Apóstol es universal, y tan así es universal que es patrón de los peregrinos, y hemos visto cómo en el mundo entero las migraciones, los éxodos, nuestros hermanos migrantes, donde quiera que se encuentren, que entendamos que ahí también está Santiago Apóstol. Roguemos a Santiago Apóstol que ayude a nuestros hermanos migrantes, donde quiera que se encuentren, y que nos muestre el camino de un futuro mejor en esta época de éxodos y peregrinaciones. Y digamos con fe: Santiago Apóstol, ruega por nosotros. Amén.